seguimos con su matinal a media mañana y en este bloque le damos la bienvenida a Marco Antonio Aguirre Bonilla, que es nuestro pediatra y doctor, que de forma quincenal realizamos este bloque de salud abordando diferentes temas bien importantes, así que bienvenido al matinal. Lilia, muy buenos días, gusto saludarte. Vamos a estar hablando el día de hoy del síndrome de Guillain-Barré. Vamos a estar hablando de todos los detalles, el por qué es tan importante abordar este tema, pero comencemos, doctor, definiendo qué es el síndrome de Guillain-Barré. Se define como una poliradiculoneuropatía aguda, inflamatoria, posinfecciosa, autoinmune, cuya característica fundamental es producir una parálisis flácida, aguda, va con compromiso de los reflejos, se produce una arreflexia o hiporreflexia y paralelamente a eso, desde el punto de vista de los exámenes a nivel de columna, el líquido cefalorraquídeo, una disociación albúmino-citológica. Esa es la definición del Guillain-Barré. Ahora, traducido eso en palabras sencillas, es una parálisis flácida, aguda, simétrica habitualmente, ascendente, que empieza por las piernas y que aparece como 2 o 3 semanas después de un cuadro infeccioso, habitualmente una infección producida por un virus intestinal o un virus respiratorio. También hay otros factores que la pueden desencadenar, como son las vacunas, mucho menos frecuentes, y también los actos quirúrgicos también pueden involucrar este síndrome de Guillain-Barré como causa desencadenante. Perfecto, doctor, un tema bien importante, ya lo adelantábamos, y la pregunta es, ¿por qué tan importante para abordarlo y conocer más de este síndrome? Mira, yo creo que para nosotros los ariqueños es muy importante. ¿Por qué? Porque en Perú, en estos momentos, en la hermana República del Perú, hay una alerta sanitaria epidemiológica, porque ellos tienen un brote epidémico que partió en la región de La Libertad, cuya capital es Trujillo, y se ha extendido en el Perú. Y esto ha causado problemas, digamos, de muchos pacientes, una cifra disparada desde el punto de vista de los casos que tienen en forma habitual, y ellos identificaron un virus que no es el habitual, claro. Es un enterovirus el que identificaron ellos. Recuerdo que en relación a esta enfermedad normalmente está relacionada con virus y bacterias. Dentro de los virus, los más habituales que se creen son el virus Zika, el citomegalovirus, con los más virus de la influenza también, pero en el caso del Perú el identificado es un enterovirus, o sea, un virus que produce infecciones gastroentéricas. Entonces está muy alerta que si tú has tenido un cuadro de vómito, de diarrea, no vayas a empezar 2 o 3 semanas después con un cuadro en el cual tienes sintomatología de pérdida de fuerza muscular, por ejemplo, en miembros inferiores. Esa es la alerta que tienen en el Perú. Principalmente. Doctor, y aterrizando un poco el síndrome en la región y en Chile, ¿es frecuente ver este tipo de...? Se describe una frecuencia de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes anualmente. Esa es la frecuencia que se escribe a nivel mundial. Es una enfermedad que se menciona como una enfermedad rara, claro, pero hay brotes epidémicos, está relacionado a factores muy circunstanciales, por ejemplo, y para nosotros tiene importancia eso, con el Aedes aegypti y particularmente con el Zika. Entonces tenemos que tomar medidas preventivas, claro, para que no se desarrolle este insecto, este mosquito, que puede también producir esta enfermedad de síndrome de Guillain-Barré. Y también, estando tan cerca de Tacna, la ciudad vecina, lógicamente con este brote que ha sido alarmante para Perú, uno tiene que tener la mayor información. ¿Quiénes corren mayores riesgos con este síndrome de Guillain-Barré? Se describe fundamentalmente que son pacientes adultos y adultos sobre los 50 años de edad. De ahí empieza como a dispararse, a subir mucho, puede afectar cualquier edad, claro, obviamente. Y también se describe que predominantemente en el sexo masculino. O sea, varón de 50 años o más es riesgo, a pesar que puede afectar también a cualquier edad, incluso niños, y también puede afectar a las mujeres, obviamente. Perfecto. Doctor, ¿qué tan común es este síndrome entre las personas que se vacunaron contra la influenza? Usted nos mencionaba como algunos de los factores donde podría, después de algunas semanas, aparecer este síndrome, pero cuando uno se vacuna contra la influenza, ¿es posible que aparezca también? Es excepcionalmente raro, pero sí se describe. Si este síndrome de Guillain-Barré tiene una frecuencia normal de 1 a 2 por 100.000 habitantes anuales, en el caso de complicación como una vacuna contra la influenza es 1 por 1.000.000 más o menos, o sea, en realidad es una rareza. Mínimo. Es una rareza. Considera que la enfermedad
con 1 por 100.000 se considera rara. 1 por 1.000.000 es una cuestión excepcionalmente rara. Por supuesto. Pero existe. Claro, en estos bloques de salud que realizamos, doctor, la idea es poder prevenir e informar además, lógicamente, a los televidentes. Usted hace algunos minutos nos mencionaba de algún síntoma. ¿Podríamos ampliar otros síntomas que pueden aparecer? Claro, mira, en general tú tienes el antecedente primero que más o menos unas 2-3 semanas antes tuviste alguna infección. Claro. Que puede ser una infección gastroentérica, o sea, un niño o un paciente que estaba con vómito de diarrea o que estaba con un cuadro como de gripe. Y 2-3 semanas después empieza a tener pérdida de fuerza muscular en los miembros inferiores, en las piernas, y paralelamente a eso puede tener también sensaciones de hormigueo o de adormecimiento en los miembros inferiores. Esto en general se describe como una parálisis flácida aguda que es ascendente, o sea, empieza a ascender y te va a comprometer después los miembros superiores, o sea, los brazos. O sea, la idea es que apenas uno tenga algún síntoma, se pueda acercar a un especialista. Y la cara. Y termina, digamos, comprometiendo la parte cardiorrespiratoria y cardiovascular también. Y a través de ese mecanismo puede llegar a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda que obliga a usar ventilación mecánica, por ejemplo. Pero el cuadro empieza, un poco respondiendo a tu pregunta, con esta pérdida de fuerza en miembros inferiores, adormecimiento u hormigueo en los miembros inferiores. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Podríamos hablar un poco de esto? Aunque yo sé que va variando dependiendo el momento en que se encuentra el paciente y lógicamente las diferentes características. Mira, el tratamiento fundamentalmente es de sostén asociado a inmunoterapia. En la parte de sostén es mantener una estabilidad desde el punto de vista cardiorrespiratorio y en la parte, digamos, del punto de vista inmunológico o de inmunoterapia, o se hace plasmaféresis, o sea, se le inyecta plasma al paciente o se inyectan inmunoglobulinas humanas. Ese es el tratamiento. Normalmente cuando se usa inmunoglobulina humana, que es la que se prefiere porque tiene menos complicaciones y efectos colaterales, se usa una dosis de 2 gramos por kilo por tratamiento total, digamos, en el paciente, y eso se reparte normalmente en 5 sesiones, o sea, en 5 días diferentes. Ahora, eso lo importante es que tiene que ser precoz, tú tienes que hacerlo, claro, ojalá antes de los 14 días que te haya iniciado el cuadro, porque tiene mejor resultado, y ojalá antes de los 7 días, o sea, cuando tú empiezas con síntomas, tienes que evaluarte, tienes que hacerte el diagnóstico un médico, digamos, el diagnóstico normalmente es un diagnóstico clínico y refundado en la parte neurológica también, los exámenes de laboratorio son complementarios. A veces se recomienda hacer una punción lumbar para hacer extracción de líquido cefalorraquídeo y hacer este análisis de las características del líquido con esta disociación que mencionábamos desde el punto de vista albuminocitológica. Eso significa que las proteínas suben mucho en el líquido y las células prácticamente son en cantidades muy bajas, los leucocitos especialmente. Y también puede hacer exámenes electrofisiológicos, puede ser una electromiografía en la cual hay una disminución de la fuerza muscular, de la amplitud de potencia muscular y además una disminución de la velocidad de conducción, digamos, a nivel muscular. Perfecto, doctor. Y la pregunta principal, ¿podemos prevenir el síndrome de Guillain-Barré? Mira, se pueden identificar factores que para nosotros sería importante, por ejemplo, si nosotros consideramos que en el Perú el principal es un enterovirus y se ha presentado con cuadros desde el punto de vista gastroentérico, vómito, diarrea, uno tendría que tener, y lo que recomienda el Ministerio de Salud peruano, que no se coman alimentos crudos, que existe una buena cocción de los alimentos, claro, y en segundo lugar que se produzca un buen lavado de manos antes de comer y después de ir al servicio higiénico. Eso por la parte del enterovirus. Ahora, si nosotros consideramos que para nosotros también es importante este virus de Zika, tenemos que tener cuidado con tratar y combatir al mosquito Aedes aegypti, y eso significa todas las medidas que ustedes han usado, fundamentalmente no tener recipientes o estantes con agua, que son donde el mosquito finalmente se va criando. Por lo tanto, en los cementerios, las medidas que han usado, usar, ¿no es cierto?, esta arena húmeda, digamos, claro, y no tener agua es sumamente importante, en las casas igual, para impedir el desarrollo de este mosquito. Claro, y en caso de que en la casa tengamos algún estanque de agua, que suele pasar, mantenerlo tapado también para que el mosquito no pueda ingresar. Correcto. Y dañar sus. Claro, eso es sumamente importante para justamente evitar el desarrollo del mosquito, que es el que nos podría traer el problema del virus Zika, y el virus Zika también ser el causante de esta enfermedad. Del síndrome Guillain-Barré. Una cosa importante, sí, esto tiene mortalidad también. Es baja, eso sí, pero tiene mortalidad. 3 a 5% de los pacientes
pueden fallecer. La inmensa mayoría se recupera bien y no tiene problema, pero un 3 a un 5% puede tener problemas de mortalidad. Y además de eso hay un porcentaje también variable, se dice que entre un 10 y un 20% que pueden quedar con secuelas permanentes desde el punto de vista motor, o sea, pueden tener dificultades de la marcha inclusive, y eso obviamente les crea una incapacidad laboral. Claro, por eso es bien importante las medidas de prevención y también conocer este tipo de síndromes para poder advertirlo ante cualquier síntoma. Muchas gracias por estar junto a nosotros, doctor. Gracias a ti, Lilian, muchas gracias. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y no se separe, volvemos de inmediato con temas bien importantes en AM. Creo creer, temo temer que esto es verdad. La vida